Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar un top de los que considero son los mejores 0W40 que hay a día de hoy en el mercado para tu motor. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este top no está ordenado de mejor a peor o de peor a mejor, sino de forma alfabética. Todos ellos son muy buenos aceites y para conocer información más detallada sobre los mismos, abajo en la descripción te voy a ir dejando distintos links para que puedas ver una review completa de cada uno de ellos. Comenzamos con el Ansoil Signature Series 0W40. Ansoil es un fabricante de lubricantes de origen estadounidense relativamente poco conocido, pero que poco a poco se está abriendo mercado, y aquí en España a día de hoy, desde hace bastante poquito, contamos con un distribuidor oficial. Este aceite destaca especialmente por la base utilizada, con en torno a un 60% de aceite base PAO, con en torno a un 13% de base éster y un paquete de aditivos muy moderno, muy armónico y muy completo. Pese a no homologar de manera oficial ninguna norma ACEA, así como tampoco normas de homologación de constructor como puede ser Mercedes, Grupo Bach, BMW, etc., ya que este aceite está destinado principalmente para el mercado estadounidense, sin problema alguno se puede utilizar tanto en motores de origen europeo como asiático. De este fabricante he de indicar que, como buen fabricante estadounidense, las unidades de volumen no las mide en litros sino en galón y en cuarto de galón. Este aceite concreto se comercializa en dos tamaños de envase, en este que estamos viendo, que corresponde a un cuarto de galón, lo que equivale a 946 mililitros, y en envase de un galón, que equivale aproximadamente a poco más de 3,7 litros. Aceite BMW original M Twin Power Turbo 0W40. Este aceite destaca por la base utilizada, con en torno a un 50% de aceite base PAO combinado con GTL, base Gas to Liquid, que proviene del fabricante Shell. Tiene bastante buen paquete de aditivos, buenas propiedades físicas, y a comentar de este aceite que solo se comercializa en envases de 1 litro y como norma general solo se puede conseguir a través de concesionarios oficiales y su precio suele ser relativamente elevado, pero buscando por internet y sobre todo si se trae de algunos países como Alemania, sí que en algunos casos se puede conseguir a relativamente buen precio. Castrol Edge Titanio 0W40. Este aceite en su formulación utiliza en torno a un 50% de aceite base PAO, tiene un paquete de aditivos bastante completo en el que se incluye titanio, el aditivo buque insignia de este fabricante Castrol, y a destacar que en primera instancia creo que solo se comercializa en envases de 4 litros. Desconozco si también se puede conseguir en 5 litros, pero al menos en lo que respecta al mercado español solo lo hay en envases de 4 litros. Esto puede ser una ventaja para aquellos vehículos que tengan un cárter pequeño o también para aquellos vehículos que tengan un cárter grande y 10 litros quizás sea excesivo y le sobre demasiado aceite. Castrol Edge Supercar 0W40. Este aceite está formulado sobre una base con en torno a un 80% de aceite base PAO, tiene buenas propiedades físicas, un bastante buen paquete de aditivos en el que nuevamente se incluye el aditivo titanio, aditivo buque insignia de este fabricante, solo se comercializa en envases de 4 litros y por desgracia aquí en el mercado europeo no se encuentra. Sí que lo he visto en otros mercados como mercado asiático, mercado ruso, así como mercado estadounidense. Extreme AMG VR2 0W40 GTR. Esta marca de aceite de origen ruso acaba de aterrizar recientemente en el mercado español. En la formulación de su base se ha utilizado en torno a un 70% de aceite base PAO, en torno a un 10-13% de base éster aproximadamente. Tiene muy buenas propiedades físicas y también cuenta con un muy moderno paquete de aditivos. Mewin Super Lichtlauf 0W40. Este fabricante es de origen alemán y pertenece al grupo empresarial de Liqui Moly. Para la formulación de este aceite ha utilizado en torno a un 70% de aceite base PAO, tiene buenas propiedades físicas y también cuenta con un moderno paquete de aditivos. Lo mejor de este aceite es su precio, ya que comprando online, principalmente de vendedores alemanes, se puede conseguir la garrafa en torno a 30 euros, todo un preciazo. A este aceite me gusta llamarlo amistosamente el Xiaomi de los aceites, ya que ninguna otra marca ofrece más por menos. Móvil 1 ESP 0W40. Este modelo de todo el top es el único que de manera oficial homologa la norma ACAC3, con lo que es un aceite mid-SAPS y compatible con vehículos que equipan sistemas de posttratamiento de gases, DPF, FAP, SCR.
En cuanto a la base utilizada, utiliza una base predominantemente GTL, Gas to Liquid, aliñado con en torno a un 25-30% de aceite base PAO, un 5% de éster, tiene buenas propiedades físicas y un muy moderno paquete de aditivos. Móvil 1 FS0W40. Utiliza una base predominantemente GTL, Gas to Liquid, aliñado con en torno a un 25-30% de aceite base PAO, un 5% de éster, tiene buenas propiedades físicas y a diferencia de su hermano Mid-Subs, el ESP que hemos visto anteriormente, este viene ligeramente más cargado de aditivos, ya que se trata de un aceite full subs. Motorex FSX 0W40. Motorex es un fabricante de origen suizo bastante conocido por su gama de productos destinados a vehículos de 2 ruedas, pero también cuenta con una gama destinada a vehículos de 4 ruedas. Este modelo concreto en la formulación de la base del aceite ha utilizado en torno a un 60% de aceite base PAO, en torno a un 20% de éster, tiene buenas propiedades físicas y un paquete de aditivos muy vigoroso. Este aceite se comercializa en envases de 1 litro, así como en envases de 4 litros y por desgracia es bastante difícil conseguirlo, ya que la mayoría de tiendas que trabajan con la marca Motorex comercializan principalmente los productos destinados para vehículos de 2 ruedas. Con todo y con ello, si tienes acceso a él, sin duda alguna es un 0W40 muy a tener en cuenta. Petronas Syntium 7000 0W40. Este fabricante de origen asiático en la formulación del aceite ha utilizado en torno a un 40% de aceite base PAO, tiene bastante buenas propiedades físicas y también viene acompañado de un bastante buen paquete de aditivos. Destacaría de este aceite también que se puede conseguir en bastante buen precio. Ravenol SSL 0W40. Este modelo del fabricante Ravenol de origen alemán cuenta en la formulación de su base con en torno a un 60% de aceite base PAO, en torno a un 5% de éster, tiene bastante buenas propiedades físicas, un bastante buen paquete de aditivos en el que cabe destacar la utilización de wolframio, el aditivo buque insignia de la gama alta del fabricante Ravenol. Redline High Performance 0W40. Este fabricante de origen estadounidense cuenta con este modelo en 0W40 en el que destaca una altísima concentración de aceite base PAO y una altísima concentración de base éster. ¿Cuánto? Pues la verdad es que es difícil cuantificar porque, como os comento, es uno de los fabricantes que mayor concentración de base éster utiliza y es bastante complicado determinar la concentración exacta. Tiene buenas propiedades físicas y en cuanto al paquete de aditivos, pues viene siendo equiparable a la calidad de la base. Tiene un paquete de aditivos muy vigoroso, muy rico, muy preparado, sobre todo en cuanto a aditivos antidesgaste. Al igual que pasa con el Ansoil Signature Series, siendo un fabricante de origen estadounidense y siendo un aceite destinado principalmente para aquel mercado, no cuenta con normas de homologación ACEA u homologaciones de fabricante como puede ser Volkswagen, BMW, etc. Con todo y con ello, sin problema alguno, se puede utilizar tanto en motores de origen europeo como asiático. Como buen fabricante estadounidense, este aceite se comercializa en envases de cuarto de galón y de galón, teniendo el envase de un cuarto de galón en torno a 946 mililitros y el de un galón poco más de 3,7 litros. Repsol Carrera 0W40. Este aceite destaca principalmente por la base utilizada con en torno a un 70% de PAO, es posible que lleve una ligera concentración de éster, tiene buenas propiedades físicas y en este caso este 0W40 el paquete de aditivos, pese a que no lo indica el fabricante, bien podría pasar por un aceite ACAC3 Mid-Subs. A tener en cuenta que este aceite se comercializa en envases de 1 litro y de 4 litros. Y hasta aquí el final del top de los que considero los mejores 0W40 que han pasado por aquí por el canal. Hay una variedad de precios muy variopinta, desde unos 30 euros aproximadamente hasta unos 85-90 euros. Todos ellos son aceites muy válidos y valen lo que cuestan. Para poder ayudarte a decidirte, te invito a que mires en la descripción las reviews independientes de cada uno de los modelos que han salido en este top y ya decidas, dependiendo de tu presupuesto, tu motor y tu tipo de conducción, cuál es el aceite más indicado. Y hasta aquí el final del vídeo, dale like si te ha gustado, si tienes cualquier duda o consulta me la puedes hacer directamente en los comentarios o por correo electrónico, abajo en la descripción te dejo un link y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.